bienvenido. Nuevamente estamos con Hijo de los Días. Hoy estamos con un invitado, ¿no es cierto? Le vamos a presentar primeramente a nuestro invitado de diseño gráfico, a Santino. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo le estás pasando esta tarde? Yo lo estoy pasando bien, ¿no es cierto? Yo te haría una pregunta de entrada. Como estamos finalizando el periodo, ¿no es cierto?, el semestre, el primer semestre del año lectivo, ¿cómo estás cerrando tus actividades dentro de la carrera? Actualmente la estoy pasando bien, es la primera carrera que estoy y la verdad que bastante bien, aprobando todo por lo menos. Qué bueno, contame algo más. ¿Estás ya, en qué año estás ya? Actualmente primer año de la carrera. Primer año. Así que, ¿te costó mucho adaptarte? La verdad que no, porque no estaba muy como los chicos hoy en día estudian, sino ya estoy un poco más avanzado a eso. Sino que siempre tuve otra metodología de estudio, entonces fue fácil adaptarme a los parciales y exposiciones. Qué bueno, y eso te ha llevado a orientarte, a interesarte en algunos temas. Claro, sí. Al mundo de la ficción. Claro, sí. Siempre fui fanático mucho de la ficción y todo eso. Los cómics. Los cómics en especial. El mundo de las historietas. Uh-huh. Leo, te damos la bienvenida también. ¿Cómo te sentís hoy? Me dijeron que estaba nevando y por eso me vine así. Pero puede ser que en otras provincias... Una lluvia de nieve o una lluvia de hongo. Y ahí te viniste preventivamente preparado para soportar el clima. Sí. Igual es increíble. La verdad que es increíble que en provincias donde antes no nevaba o hace mucho tiempo no nevaba, se estuvo dando en este invierno. Y bueno, mientras que en Europa se registran... una historia completamente diferente. O sea, los que saben las noticias pueden escuchar los 60 grados que hay allá por Francia. Y bueno, creo que la oportunidad ameritaba de que toquemos este tema que estuvo en boca de todos durante este año y que pasó al mainstream, que es el Eternauta, y que lo recordamos un 23 de julio, que fue el natalicio de su escritor, Héctor Germán Westergel, y que, bueno, tengo un eximio estudiante aquí de diseño que realmente tiene mucho potencial para este espacio que estamos aquí, para poder introducirlo y poder compartir con nosotros. Primeramente, Santi, vamos a pasar a lo básico, lo que todo el mundo sabe. ¿Qué aproximación primero tuviste con la serie? ¿Vos ya habías conocido el cómic? ¿O sabías algo por arriba? Y después, ¿qué te pareció en relación al cómic? Bueno, yo principalmente el cómic lo conocías, especialmente por mi papá. Él conocía mucho lo que era el cómic y me había mencionado varias veces que era algo interesante de ver, y siempre era el tema de ideas, te lo voy a comprar para que lo veas, tal y eso. Pero después de ahí, en mucho tiempo no supe más sobre la historia, hasta que se publicó el tráiler del Eternauta y de cómo iba a ser compuesta y hecha por Netflix especialmente, que está teniendo mucho reconocimiento actualmente en Latinoamérica, sabiendo que se iba a hacer en este entorno. Sí, interesante rapidito mencionar que Amazon actualmente, también como para competir, vamos a decir en cierto sentido, ahora saca una producción sobre la vida de Carlos Menem, que aún no la vi, quiero verla. En el momento que se graba este programa estoy diciendo esto. Posiblemente cuando se emita ya la habré visto. Y digo, es muy, muy interesante la apuesta que está teniendo esas plataformas a nivel global, no solo norteamericano, que es los lugares donde provienen. Claro. Es interesante, ¿no es cierto?, justamente cómo, de alguna manera, ¿no es cierto?, a todo lo que es el mundo de un poco de los cómics, la historieta, o el propio perfil que tiene nuestro, vamos a decir, el autor del Eternauta, Héctor Oestergel, cómo, ¿no es cierto?, ya en su momento cuando largó el Eternauta no solo de alguna manera se expande hacia lo que es no solo el territorio argentino, América Latina, sino particularmente en Europa y posteriormente también a Estados Unidos, sino también cómo a través de la plataforma con esta, vamos a decir, edición, ¿no es cierto?, de salir en la pantalla, ¿no?
cómo nos ayuda a nosotros a conocer un poco el Eternauta y a conocer no solamente los contextos históricos, sino al propio autor que para muchas personas, justamente Leo hoy nos trae, ¿no es cierto?, la tapa del Eternauta. Muchas personas han visto esos dibujos, ¿no es cierto?, murales, pero nunca se han reconocido con la trayectoria del propio cómic o con la historia de lo que hay atrás del cómic con relación a Héctor Germán Oesterheld, ¿no es cierto? Entonces es interesante ver cómo eso también ha impactado en el mundo, ¿no? Porque yo tengo entendido también que a nivel global podemos decir que esta edición que hubo es como que le dejó en el top número 10, en top primera 3. Línea, ¿no es cierto?, compitiendo en diversos países, ¿sabes? Para no dar número erróneo, ¿no es cierto?, pero aproximado, en varios continentes y más de 20 países donde realmente estuvo en primera línea, ¿no? Uh-huh. Sí. La verdad sí estuvo muy llamativo lo que fue la idea, y hasta hay algo en especial en la serie que se ve, donde es como Oesterheld reflejaba en Juan Salvo de la manera de cómo era el pensamiento básicamente de él a cómo lo estaba viviendo. Actualmente en la serie también se vio algo que analicé a la hora de ver la serie, que era como Juan Salvo reflejado como Darín en la serie, le hablaba al autor, a Oesterheld. Llegaba a haber un punto de cesación donde se comunicaban entre ellos dos. Ah, mira, claro, qué interesante. Esa percepción que vos tenés tiene que ver justamente con la figura del que estamos hablando, ¿no es cierto?, del Eternauta, que él viaja a través de un viajero del tiempo, ¿no es cierto?, viaja a través del tiempo y se encuentra con el propio autor, ¿no es cierto?, en Becar, ¿no es cierto?, en la casa de Héctor Germán Oesterheld, y le relata los sucesos que iban a pasar, ¿no es cierto? Gran inicio, la verdad. O sea, ahí podemos ver que hay, ¿no es cierto?, esa percepción que vos tuviste al ver la serie, ¿no es cierto?, se puede reflejar lo que también el propio autor reflejó en el cómic. En los cómics que tuvo. ¿Por qué decís eso? Que tal vez si es que encontrás una respuesta, ya que te lanzaste del chapuzón, el piletazo quiero decir, de por qué viste eso de que hay un diálogo entre el personaje de Darín y Oesterheld para vos. Para mí, primero y principal, por la serie como está expuesta, obviamente, como cualquier serie que adapta un cómic, un manga o lo que quiera reflejar, no está al 100% expuesto como sea en el cómic, como es el caso en Eternauta. Pero se veía como que Darín, uno de los actores que se usó, con el compositor parece que quisieron reflejar eso, como lo hicieron en el cómic, donde ellos mismos se encuentran. Pero en vez de saltarse esa parte donde se encuentran y dejarnos más curiosidad, alguien que vio la serie, que no sabe nada del cómic, no sabe muy bien que el Eternauta significa eso y que Juan Salvo es el que viaja todo el tiempo repitiendo esa misma situación. Pero sin en cambio se ve como Darín en los relatos que él tiene de sus visiones, que él quiere confundir de cómo él eran esos estrés postraumáticos por la guerra en Malvinas, era como que no se hablaba a sí mismo. Alguien normalmente en un estrés postraumático se suele hablar a uno mismo, diciéndome como esto. Pero él era como que le hablaba a alguien más, como que le intentaba explicar de por qué me pasa esto. Hay algo que tomo de lo que vos estás remarcando, ¿no es cierto? Como, no sé si como una crítica, ¿no es cierto? Sino como un análisis que justamente lleva a que Argentina, para mencionar, ¿no es cierto?, el 4 de septiembre, sino... El día del cómic. El día del cómic. Nacional. El Día Nacional, ¿no es cierto?, justamente por la edición la primera edición en hora cero del Eternauta. Y rescatar una cuestión que vos mencionás ahí, que hace, por ejemplo, una discusión muy grande ya en el mundo. Acá me meto, pero lo quiero sintetizar en el mundo de los cómics, en el mundo de la ciencia ficción, donde justamente hay una diferencia entre ese capítulo de Hollywood, donde van saliendo series de ficción, a donde rescatan, por ejemplo, de cómo se impone el Eternauta en el tiempo y cómo va ganando espacio por una cuestión a donde, si bien en esta serie de Netflix, Juan es un excombatiente,
¿no es cierto? Que tiene esos pensamientos que por ahí lo llevan en el tiempo, Sí, sí. esas angustias, esos temores, ¿no es cierto? Como por ejemplo en el cómic hay algo que me gustaría resaltar, tanto en la producción de Solano López como de Alberto Breccia, en sus diferentes ediciones, lo que atrae por ahí a la mayoría de la masa es que este héroe es un hombre común. Es un hombre, un ser humano. Un ser humano común que vela por su familia, por sus amigos y por los que se van sumando. Ujú. A diferencia, por ejemplo, de los cómics o de la ciencia ficción, por ejemplo, de las producciones de Hollywood, donde siempre el superhéroe aparece con un traje. Simbólicamente, ahí lo ubico simbólicamente, o sea, sabemos que va a haber un superhéroe, pero ese superhéroe también se simboliza por algo individual que lo va a caracterizar y lo va a exponer. Y en este caso es el hombre común. El hombre común. Algo que hay importante mencionar es el hecho de la época en que salió, creo que es 57 del año, por ahí. Sí, la edición fue justamente, ¿no es cierto?, 1957, en abril se hace su primera tira, se va haciendo, ¿no es cierto?, en la editorial, viste, que crea el propio Héctor Germano Esterfeld junto a su hermano, ¿no es cierto?, y largan en la revista Hora Cero. Hora Cero. Son cómics que van teniendo 3 páginas, ediciones semanales, ¿no es cierto? Uh-huh. Y cuando ellos largan eso, vamos a decir, y cuando crean su editorial, lo que ellos buscan también es una libertad. Uh-huh. Una libertad de expresión a sus ideas, una libertad no solamente a lo que tenga que ver el cómic hablado, presentado, dibujado por Solano López en ese momento, sino también que tiene que ver con la expresión, que rompe un parámetro, si hablamos, ¿no es cierto?, sobre la figura del Eternauta, del héroe colectivo. Sí, sí. Que acá no hay un héroe individual que nos va a salvar a todos, sino que es en una comunidad. Y eso se va expresando, y también uno tiene que tener en cuenta algo que vos señalar, que me parece importante en el contexto histórico para todos los que nos están escuchando, ¿no es cierto? En todo caso, los invito a profundizar un poquito más, ¿no es cierto?, un poco de historia, que es saber que Oesterheld, como creador del Eternauta, también representa diversas etapas de una democracia restringida en la Argentina. Gobierno democrático, golpe de Estado en el 55, entre ese periodo del golpe de Estado, que hay un gobierno de facto, él va haciendo no sus primeros cómics, sino ya había está hecho. Trabajando sobre el Eternauta. Él venía del ámbito de cómics más familiares, sí, más o menos de ese ámbito. El sargento Kirk, Sí, sí. más con una visión de personajes norteamericanos, del salvaje oeste, ¿no es cierto? Sí. Y él acá busca un poco representar el trabajo colectivo. Yo creería también, viste, que da un mensaje a luchar contra el imperialismo, contra la imposición. También muestra, ¿no es cierto?, no sé si ustedes comparten, porque eso se ve también en la serie, que tiene que ver con un mensaje político, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando hablamos de fuerza hegemónica en el mundo, Uh-huh. o cuando hablamos, por ejemplo, el círculo rojo que domina la política de un estado, de un país, Uh-huh. es algo de un ser que uno no lo identifica. No. Lo mismo pasa en la serie. Sí, claro. Se van presentando que empieza el proceso de invasión, ¿no? Claro. Sí. Se van, vemos actores directos, pero realmente aquel que viene, que está haciendo, cumpliendo con ese apocalipsis de invasión, No se lo... es un ser supremo que no se ve. Sí, yo iba a decir, rapidito, por qué resaltaba la época de la fecha, el año, mejor dicho, es por lo que decías de el héroe que es un hombre común. Sepamos que estamos en la etapa, más o menos, entrando en la etapa dorada, en la etapa de plata de los cómics, más o menos, finalizando la etapa dorada. Y justamente no era, bueno, primero la ciencia ficción, por ahí los únicos reminiscentes que tenemos tal vez sean H.G. Wells con la invasión de los mundos y demás. Y no era justamente para la época algo normal lo que decíamos de ver un personaje que sea un hombre común y corriente.
Después eso justamente, por ahí lo puedo compartir un poco con Santi, el hecho de la influencia que ha tenido más adelante para la ciencia ficción, porque después tenemos a una Sarah Connor en Terminator, tenemos a una Ellen Ripley de Alien, y bueno, y después creo que el más influenciado por todos, un Gordon Freeman de Half-Life, creo que si no sé si conoces o alguna vez tenés mucho identificado de eso, y la verdad que ahí se ve prácticamente un montón de cosas que se ven en el Eternauta, que es esta invasión a nivel progresivo, que se ve que empieza en el caso del Eternauta con la nieve y después van de a poco. En Half-Life más o menos ocurre de la misma forma, y de la forma del hecho de que justamente no hay una especie de asimilación hacia los seres humanos y también no se logra identificar todavía quiénes son los verdaderos que están detrás de todo, y muchos de los propios alienígenas no tienen cara, digamos. Algo también por ahí lo que era sobre esto, otra serie muy famosa que está basada en un cómic también de Walking Dead por el hecho del apocalipsis, y de donde se va aumentando el deterioro sobre la Tierra. Y hay otro, por ejemplo, donde vemos un simple hombre llega a ser el superhéroe. Pero no solamente solo, como explicaba Jorge, sino que también junta, por ejemplo, como lo hace Juan Salvo, que pelea con su grupo de vecinos por ese tipo de, por decirlo así, por la supervivencia. Y algo que vi también reflejado en la serie, que algo que llama mucho, es cómo las personas actúan bajo la desesperación de la supervivencia. Totalmente, donde la unificación va a ganar a todo lo que esté llegando, pero deciden saltarse esa parte por un egoísmo, una hipocresía dentro de su mente, y decir que ellos con 4 personas son más que suficiente y proceden a... Eso es algo, creo que es más de la serie que del cómic. Yo creo que porque el cómic no se ve. Claro, que me parece, está interesante esa aproximación más contemporánea, donde estamos más en una sociedad más, si querés, cínica actualmente, y entonces tendemos más a desconfiar entre nosotros, mientras que el cómic se saca en otra época, si querés decirlo, en los años del baby boom, donde había más, tal vez si querés decirle, un apego hacia el mundo de la familia y demás. Acá también Juan Salvo en la serie se lo ve justamente porque él todo el tiempo está pensando en reencontrarse con su familia. Creo que bueno, lo del cómic está aún más aproximado. Jorge, dime qué estás mirando aquí actualmente. Lo que estoy mirando un poco, y quería volver a estas ideas que ustedes mencionaron, por ejemplo, viste que hay una novela de Robert Heinlein, Starship Trooper, sí. Que en su momento... Robert Heinlein, que en su momento se había editado, y estaba pensando, viste, que ahí, por ejemplo, en esa presentación, muchos han hecho críticas sobre decir realmente cuál es la historia del Eternauta. Y acá hay un contexto histórico, no sé, por ahí hay muchas personas que siguen los cómics, que siguen las historietas, que les gusta la ciencia ficción, por ahí pueden encontrar este punto de enlace que, por ejemplo, Robert Heinlein y Héctor Germano Esterfen, ellos compartieron cosas. Heinlein, rapidito te interrumpo, Heinlein era del ejército norteamericano, ¿no? Estuvo trabajando, ¿no? ¿O me equivoco? Mira, no te puedo dar un dato preciso, pero tengo entendido que sí tenía, vínculos, con el ejército norteamericano. Y yo lo que voy particularmente, porque en el mundo de la ciencia ficción y en el mundo también de las historietas, y sobre todo lo que ha despertado ahora Netflix, vamos a decir, justamente en un momento donde nosotros creímos que vivimos un mundo apocalíptico con la pandemia, donde muchas personas quedaron afectadas, donde muchas personas se sintieron que a raíz de medidas también sanitarias se privaron de sus libertades, también viene un mundo post-apocalíptico y post-pandemia. Y mientras algunos en el principio, hago esta mención porque busco relacionar este hecho, mientras algunos decían que la pandemia nos iba a enseñar a nosotros a ser más humanitarios, en realidad hizo
lo inverso, lo contrario, nos hizo más individualistas. Se empezó a construir un mensaje de odio, se empezó a hacer más antihumano, vamos a decir, se olvidaron determinados valores y nos acompaña momentos de crisis globales, incluso crisis políticas y económicas particularmente que afectan a la Argentina. Aparece el Eternauta y trae, por ejemplo, ese mensaje que creo que ahí también captan la esencia de nuestro hoy de Héctor Germano Oesterheld, que es esa esencia que nos está dando un mensaje que nadie se va a salvar solo. Que hay una construcción de que nos vamos a salvar en comunidad, que hay una construcción que nos vamos a salvar resaltando determinados valores, que es un poco lo que esa sensación se expandió después del estreno del Eternauta en Netflix, y que asemeja también a un periodo de la historia, no solo contemporáneo de lo que los jóvenes hoy están viendo con esta serie, ¿no es cierto? Sino particularmente algo, ¿no es cierto?, que es muy importante para nosotros, el periodo en el cual fue escrito el Eternauta. Me gustaría resaltar el periodo particularmente, ¿no es cierto? Nosotros mencionamos, ¿no es cierto?, que las primeras ediciones salió entre el año 1957, ¿no es cierto? Época del gobierno de Frondizi. Época del gobierno, viste, de un gobierno inestable, con una semidemocracia, una democracia restringida, pero hay una construcción que resalta muy fuerte la figura de Héctor Germano Oesterheld, que tiene que ver con su familia, tiene que ver también con sus hijas, ¿no es cierto? Claro. Que ellos pasaron un momento muy particular con todo el periodo de desarrollo en la Argentina entre la política del gobierno de Juan Domingo Perón, golpe de Estado, después una democracia restringida en algunos aspectos porque hay partidos políticos que son proscriptos, y en ese periodo de construcción es como la clase media, y ahí lo situamos nuestro personaje, se da cuenta de la importancia del el trabajo colectivo, de la comunidad organizada. Se da cuenta también que hay una lucha muy fuerte anticolonialista, antiimperialista, y es lo que él va de alguna manera representando en el Eternauta, ¿no es cierto? Y ahí miraba mucho, ¿no es cierto?, de que también él hace una crítica que ahí se diferencia de Robert Heinlein. Es que Robert Heinlein, por ejemplo, cuando saca Starship Troopers, saca esa serie, representa un gobierno bélico, filofascista. Sí. Es más, por ahí uno lo tendría que pensar así, una crítica que tal vez él le hace al mundo. Sí, la película al mundo europeo post Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Sí. En cambio, acá lo que uno debemos resaltar, y creo que a esto a vos te gustaría resaltar, y que lo habrás visto en la serie, es que en ese contexto que vive Héctor Germano Oesterheld, se da una edición del segundo Eternauta. Hay una edición primero del primer Eternauta con Francisco Solano López, después hay una edición con Alberto Brescia, que lo sacan a través de la revista Gente, que muchos dicen que no esperan la tirada necesaria para mantenerlo en el aire, pero en realidad es el gobierno de facto que hace críticas fuertes sobre eso, entonces lo sacan de circulación. Después viene el segundo Eternauta nuevamente recuperando a Solano López, que es lo que se hace en el Eternauta, y que le preocupó un poco a Solano López, porque ya hay un mensaje político fuerte de compromiso por parte de Héctor Germano Oesterheld, que ya lo hace a través de la revista Scorpio, dentro de la clandestinidad, esa edición, ¿no es cierto? Pero
lo fuerte de todo eso es que él va, por ejemplo, y eso es lo que le sitúa a diferencia, y muchos creen que influye en todos los cómics, historietas a nivel mundial, inclusive en Hollywood, y por eso tiene ese gran éxito en Europa, es que va introduciendo cosas de el héroe colectivo, la comunidad organizada, para ser redundante, ¿no es cierto?, la lucha contra el imperialismo, contra ese poder, podríamos decir, ese poder hegemónico, el económico, que no se ve, que interfiere en las políticas de un país y somete a un país. Él lo refleja y resalta ¿qué cosa? Los valores de la historia argentina. Todo se produce en territorio argentino. Sí. Ahí vemos nosotros el truco, La cancha de River. la cancha de River. Algo en especial era con lo del truco, era de que la serie a salir de acá de Latinoamérica, siempre a las series estadounidenses, siempre tenemos que buscar una forma de traducir lo que pueden estar diciendo. Pero algo muy característico y que lo reflejó Netflix en una de sus publicaciones era de cómo traducían nuestra jerga en otros idiomas a la hora de jugar al truco, en esa famosa escena que tiene el Eternauta de jugar al truco. Por ejemplo, de cómo decía Favali, a la hora de repreñar, como decía el ruso, de su famosa frase a la hora de largarse la lluvia, queda mal decirlo en este momento, pero es grandioso decir cómo nos caracteriza eso a nosotros como nación y cómo se refleja eso en la serie, cómo se ve reflejado como nación. Es muy gracioso que después del Eternauta mucha gente en Japón comenzó a ver las reglas para jugar al truco. Claro. Y les recostó porque es un juego donde hay que mentir. Claro, es un juego de picardía, ¿no es cierto? De astucia, de mentira, ¿viste? Que por ahí no, como decimos nosotros, no tenemos la carta, no tenemos los tantos, pero aparentamos y especulamos y ponemos sobre la mesa que estamos seguros que podemos decir quiero un retruco, quiero un vale 4, y esas cosas se reflejan, y sobre todo es importante porque en esa ficción, o sea, póngase a pensar eso, ¿no? Sin influencia externa, construimos con este señor esa línea, ¿no es cierto?, de salto de calidad de lo que es la caricatura con un escenario nacional. Un escenario netamente nacional, a donde nosotros, la mayor parte de donde va ocurriendo los primeros inicios, se da en la casa, en la casa de Juan Salvo, pleno Buenos Aires, ¿cierto? Con sus paisajes, con sus calles, ¿no es cierto? Y nada más que la emblemática capital federal, ciudad, provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Eso yo creo que es importante, que incluso en algunas series que salieron trataron de hacer copiar eso, ¿no? Ese escenario, vamos a decir, y yo creo que eso es un valor muy agregado. Si bien yo no sé si ustedes comparten, pero yo creo que es difícil. Nosotros podemos hacer un análisis objetivo, pero es difícil que nosotros hagamos una abstracción muy objetiva de despegarnos del personaje, del contexto histórico político o de su trayectoria del muy personaje, difícil. ¿no es cierto? Es muy difícil porque menciono dos cosas. Se dice que en la vida real, como militante, él fue llevado a la militancia por sus hijas, tenía 4 hijas, tenía hijas que militaban en la Juventud Peronista, tenía hijas que militaban en la UES, tenía hija que militaba, por ejemplo, en el movimiento de inquilinos peronista, tenía una hija que se identificaba muy fuerte, ocupó una función de secretaria en la organización montonera, y él también se identificaba con los montoneros. Pero fíjense que hay 2 hechos particulares que hacen que en algún momento también lleven a la detención de él y desaparición de él, ¿no es cierto? Entre finales de 1977 y se cree enero de 1978, y de sus hijas. Y particularmente, ¿por qué? Porque él se declaraba que su mayor heroína era Evita Perón, y había hecho una biografía del Che Guevara. Y el gobierno de Onganía, el gobierno de facto de Onganía, prácticamente a esa biografía del Che Guevara, ¿no es cierto?, lo hizo desaparecer. Claro.
vieron recolectar libros, buscar la editorial donde se imprimió y lo hicieron desaparecer, y ahí buscaron al autor de esas biografías que trabajó con esos cómics, y ahí a donde prácticamente nosotros vemos, ¿no es cierto?, que toda la familia Westergel. Oestergel termina como desaparecido, Salvo la esposa. Salvo la mujer. salvo la mujer y una hija que él puede hacer, puede de alguna manera recuperar el cuerpo para que la madre haga el entierro, y después desaparece sus yernos, su nieto. Incluso lo más fuerte de todo, para mí siempre esto lo tengo que decir, ¿no es cierto?, porque creo que para este personaje habrá sido muy fuerte el hecho, y si no, decime vos, ¿no es cierto?, yo creo que a los jóvenes les debe impactar eso, que detenido, ¿no es cierto?, en el Vesubio antes de que seguramente lo hagan desaparecer por completo, él compartió sus últimos minutos con su nieto de 3 años y medio. Y logró convencer, ¿no es cierto?, a las personas que le habían detenido que por favor le acerquen a su nieto con su señora, porque era denle algo a mi señora para que pueda llevar todo este sufrimiento adelante, porque es lo único que le queda, ¿no? Sí, para más que creo que se dice que en los últimos momentos de él, justamente él se entera que las hijas habían muerto. Digamos, le dan la noticia. Y ya estaba muy, muy delgado ya por no comer y demás, estaba muy deteriorado. Por eso se habla también que la última edición del Eternauta, que es largado, ¿no es cierto?, ya de vuelta con Solano López, a través de La segunda o la tercera, porque se hizo un Eternauta. La segunda. la segunda. Claro. Pero con Solano, Sí. no con Alberto Bresci. Sí. Ahí se dice que el propio Solano López reconoce que le preocupó la esencia de este personaje de Juan Salvo, el compromiso, y también de cómo ya el cómic Era un Juan. demuestra un rasgo de ideológico muy fuerte. Era un Juan Salvo mucho más confrontativo. Y vamos a decir confrontativo, y ahí yo diría así en mi pensamiento, no sé si ustedes comparten, el nacimiento del líder a raíz de toda esa frustración. Sí, ya había más individualismo y no tanto colectivismo como había en la... Exactamente, ahí se politiza más. Ya empezó con un pensamiento más individual dentro de sí y empezó a trabajar más en eso que en seguir pensando de volver a salvar a su familia y todo ese tipo de cosas. Claro. Dijiste hoy, Jorge, que él era muy fan de Eva Perón. Sí. Se dice mucho que la confección del traje, que justamente que se hace mucho más enfatizada en el cómic, es justamente una especie de guiño a las trabajadoras que tejían de la época de Evita Perón, justamente porque regalaba las máquinas de coser y eso, lo cual era un trabajo muy bien visto por la sociedad, y entonces por ahí decían que es el hecho de confeccionar un traje para justamente poder transitar toda esta nieve que asesina, iba por ese lado también. Sí, rescata un poco eso lo que hizo Evita Perón con la Fundación Evita, ¿no es cierto? Justamente donde de alguna manera rescata el rol de la mujer, el rol de la mujer no pasiva, porque vieron que en la caricatura, en lo que es el cómic, la mujer de Juan es ama de casa. Sí. Entonces ahí también ella va adquiriendo compromiso a medida que se va desarrollando el cómic, pero también ahí con eso lo que vos decís, lo que se busca resaltar es el compromiso de las mujeres en la sociedad, y también el compromiso, laboral y de libertad de las mujeres, porque hay algo que yo siempre rescato con relación a lo que vos mencionaste, Leo. La Fundación Evita Perón en su momento le regalaba a las mujeres o le proveía de la máquina de costurar, y eso permitía que las mujeres desde sus hogares puedan llevar microemprendimientos adelante. Algunos se puedan
independizar para autosostener a su familia o llevar pequeño emprendimiento adelante, y que tiene que ver con los rasgos que se va mostrando también con la creación del traje, ¿no es cierto? Muy artesanal, ¿no es cierto? Pero alguien también tendría que hacerlo, ¿no? Algo muy interesante, no sé si opinás vos lo mismo, Santi, del hecho de la inclusión en la serie tenemos a este personaje, esta mujer venezolana, si no me equivoco, tenemos al otro personaje que viene de Estados Unidos. También es como una inclusión un poco más a los momentos actuales de Argentina, digamos, de justamente que no se ve tanto en eso en el cómic, porque si bien en el cómic hablamos de la inmigración, casi siempre hablamos de la inmigración europea, por eso está Favali, que es italiano, hablamos de Polski, el ruso, que justamente está bien en las series ruso, porque el ruso lo hacen saber, le dicen el ruso, le dicen Tano como para enfatizar eso. Pero acá vemos el caso de otro tipo de emigración, con estos personajes que vienen de Latinoamérica, o el hecho de el personaje que se va y a un rato y después está volviendo. No sé, bueno, si vos le encontraste esa... Claro, sí, también es algo que encontré porque nos representa no solo también, es algo muy característico acá de Argentina, que nosotros no prohibimos nada y no, por decirlo así, discriminamos esa inmigración que hacen hacia nuestro país, tanto sean venezolanos, peruanos y distintas nacionalidades. Sin en cambio, mejor dicho, la traemos hacia nosotros, y como se ve en la serie con la venezolana, la acogemos hacia nosotros y es como que la incluimos como si fuera alguien más. Uh-huh. Y eso también se ve reflejado porque por más de los problemas que tuvieron con el personaje en sí, supieron llevarla con ella y que sea alguien más. Uh-huh. Porque eso también es algo que nos lleva a decir, como decíamos hoy, alguien que nos representa como ser humano. Uh-huh. No por tener una nacionalidad distinta, es otra cosa. Uh-huh. Decía este señor, el Papa Francisco, somos habitantes del mundo. Uh-huh. El mundo es nuestra casa, y nosotros, más allá del origen donde nacemos, podemos habitar cualquier parte del mundo y desarrollarnos como ser humano, como persona y también como profesional, ¿no? Claro. ¿Cierto? Justamente ahí está bien definido. Esa actualización de lo que ustedes mencionan, a mí me gusta la serie. ¿Por qué? Porque vos, si analizáis, lees el cómic, si lees la compilación también cuando lo convierten en un libro, mirando el periodo que se publica y el contexto histórico, es como vos decís, Leo, miramos los inmigrantes europeos, los europeos que vinieron, se asentaron, y después vemos los hijos que ya son nativos, y hoy ese mundo que cambió, ¿no es cierto? A donde nosotros por ahí de golpe, hace una década o 2 décadas atrás, veíamos cómo, por ejemplo, muchos vecinos de Paraguay se pasaban a Argentina, Bolivia, ¿no es cierto? Y bueno, después Perú, y hoy vemos, ¿no es cierto?, cómo hay un nexo muy fuerte de gente que viene de Venezuela, por el chavismo, gente que viene, ¿no es cierto?, de Colombia. Claro. Sí. Y una característica que ustedes remarcaron, yo siempre digo así, esto lo hago, ¿no es cierto?, porque me identifico muy fuerte con nuestra sociedad, con la patria, ¿viste? Y también con un sesgo nacionalista, es que si alguien quiere vivir en América, quiere vivir expresiones realmente humanistas o libertad, que venga a la Argentina. Sí, no, y lo mismo es lo que decía con el otro personaje que viene de Estados Unidos, el hecho de que cuando te dicen, mira, hay un barrio en Miami que se llama Buenos Aires inclusive, que lo pueden saber, y que, o sea, vas a encontrar argentinos en otros lados del mundo. Eso también habla. O sea, no solo habla de la inmigración, sino de la inmigración. Claro. Está presente hoy en día. Y lo bueno es, viste, de esa integración que se da. Y esa integración, yo no sé si marca un rasgo característico de miedo, es incorrecto decir, sino en un momento de incluir a la persona e ir tomando resguardo hasta que esa persona sea parte del grupo. Claro. Que eso es lo que nosotros vemos justamente en la serie, ¿no es cierto? Primero hay una desconfianza de quién es, a dónde viene, pero después se borra eso. Es homogéneo, es parte del grupo, están visualizando por la seguridad a esa persona, ya lo incluyeron como parte del grupo, ¿viste? Es más, el grupo se siente más
fuerte, vamos a decir, sabiendo que todos están bien, ¿no es cierto? Y por supuesto, ¿no es cierto? Ese mensaje que yo creo que es muy fuerte porque vieron que cuando nosotros hablamos de sociedad, la sociedad es compleja. Ujú. Pero cuando nosotros hablamos de comunidad y cuando hablamos de los vecinos y hablamos de los barrios, las políticas que se pueden implementar en una sociedad son más fuertes, son más inclusivas. Sí. Algo que tengas anotado para compartir, porque sé que te viniste con un montón de cosas interesantes y no quería dejarte pasar, que como que te hubieses esforzado mucho. Está bueno, esa técnica me gusta, ¿viste? Ajá. Que viste que Leo siempre me ve acá, mi hijo. Sí, tenés un buen compañero. A veces vengo yo, estoy con el celular, con una fotito, estoy con mi ficha, no, amo mi ficha, ¿viste? Por más que lo pueda pasar en un soporte de la computadora, igual después vuelvo a la ficha, ¿no es cierto? No, sí, en especial me quería traer preparado por el hecho de que siempre, a lo que vaya a hacer, siempre me gusta ir preparado porque la improvisación, por más de que a veces salga bien, hay otras veces que no va a salir bien. Entonces, bueno, venir preparado. Igual muchos de los temas que ya me había mandado Leo que se iban a tocar, ya lo estuvimos tocando, en especial lo que era el tema de la desaparición de Oesterheld, de cómo se ve caracterizado, es como, no sé. Para mí, Oesterheld, la verdad, por todo lo que reflejó con el Eternauta, para mí, dentro de los cómics puede llegar a ser un prócer. Él escribió muchísimo describiendo con sus palabras cómo se dirigía a la política sin miedo a nada y bueno, llegó a las consecuencias de lo que le pasó, desaparecer y bueno, después poco tiempo después llegar a la muerte. Uh-huh. Pero a mí lo que me hubiese gustado era en especial algo que no escribí, pero que era que se hubiese reflejado un poco eso en la serie. Uh-huh. Porque eso para mí es lo que deja la esencia de lo que es el cómic de su escritor. Uh-huh. Bueno, vos fíjate, vos decís algo importante que a veces nosotros con Leo cuando trabajamos otras áreas, ¿no es cierto? A veces muy cultural, a veces por ahí narrativa o a veces científica. Lo que nosotros muchas veces por ahí, por fuera de cámara lo hacemos con Leo y tratamos de ser bastante objetivos de recuperar esas cuestiones que vos mencionás. Porque justamente en la serie no se ve eso. Uh-huh. Y, por ejemplo, hay una representación muy fuerte que hacían los jóvenes del periodo, los jóvenes como las hijas de Oesterheld, Uh-huh. 19, 21 años, que recién empezaban la universidad o estaban terminando el secundario, como una de las hijas de él que militaba para la UES, ¿no es cierto? Uh-huh. Es justamente eso que vos marcaste. La identificación con lo político, que tiene que ver también con lo económico y con lo cultural del personaje, ¿no es cierto? No transportarlo como un personaje apolítico, Claro. sino como un personaje político más comprometido con la sociedad. Los jóvenes de esa época lo hicieron así. Por ejemplo, vieron ustedes que en la serie se ve el cascarudo. A mí me hubiese gustado que el cascarudo de la serie de Netflix sea el cascarudo que tenga Claro, el brillito por arriba. Sí, exactamente. El caballero, sí, que tiene el cuerno. Ah, exacto, ¿viste? Pero, por ejemplo, la representación es el modelo, por ejemplo, de lo que se da en el último golpe de Estado con la dictadura, cuando actúan los grupos operativos y van haciendo secuestros o van interviniendo sindicatos o van interviniendo universidades, Claro. ¿no es cierto? Esa es un poco la función, vamos a decir. Algo en especial que se remarca en la serie es en una escena donde ellos quieren pasar lo que es todo el puente por abajo que estaba todo lleno de autos y se ve un camión lleno de gente y que le dijeron de que era necesario que se escondan y todo eso y ellos a no querer respetar eso y eso impone algo de lo que era en esos años, a no querer respetar lo que era la ley o la palabra, suena medio crudo pero llegan al punto de querer matarlos porque no estaban respetando lo que era el poder en ese momento. Sí. Y bueno, justamente tienen que ver con ese vocabulario que se utilizó en el gobierno de facto, ¿no es cierto?, para justificar los golpes de Estado, que todo aquel que se oponga al estado de sitio era subversivo. Lo más importante decirlo es que terminando la serie del Eternauta, la serie, el cómic,
justamente viene Salvo a contarle a Westergel todo lo que ocurrió y se entera que está en el pasado y que esa invasión iba a llegar dentro de 2 años. Entonces como que si bien ya la Argentina pasaba por momentos tumultuosos, eso te habla de que todo este sesgo que justamente va a haber afectado al país va a venir a futuro. Claro. O sea, es como que en cierta forma es algo predictivo, que una especie de predicción que hace el cómic. Pero justamente, dado los contextos del siglo XX, era casi como el pan de cada día. Pero es por decirlo, todavía, digamos, no se había venido lo peor, porque tenemos el golpe justamente que viene después que derroca a Frondizi, que es un golpe que es netamente militar, sin apoyo del pueblo, y después vendría el golpe del 76, que fue justamente por el cual le costaría la vida a la autora Solano López, que fue justamente el más yo no sé si ustedes vieron, ¿no es cierto?, esta foto, ¿no es cierto?, es de Eternauta, el pueblo organizado, que tiene que ver con lo que refleja la juventud. Sí. Bueno, ese, por ejemplo, acá nosotros vemos, por ejemplo, Juan Salvo como líder, ¿no? Ellos, el imperialismo británico, el imperialismo yanqui. Sí. La operación Cóndor. Casa del Barrio, donde hoy nosotros en aquella época, si reflejamos la historia de Westerfeld, se refiere a las unidades básicas. Hoy se refiere, por ejemplo, puede ser un comité. Vieron que hoy en contemporáneo nosotros se utiliza mucho la palabra búnker, donde ahí se hacen las reuniones, debate político, organización política, el enemigo invisible, eso que no se ve justamente nunca. Que no se ve, pero actúa delante de todos nosotros. Está actuando, es invisible, y acá lo plantean en esa foto, lo plantean el poder económico, ¿no es cierto? Ese poder hegemónico de las multinacionales, de las transnacionales que vienen a buscar los recursos, y que van generando una sobreexplotación del pueblo, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto?, falsos alienígenas. Esto me encanta. ¿Saben por qué me encanta falsos alienígenas? Porque acá representa todo un círculo, y yo diría, lo incluye a todos los partidos políticos, hasta incluso los vigentes en la Argentina hoy actualmente, en la construcción de proyectos económicos que por ahí identifican a una comunidad organizada, al pueblo. ¿Por qué? Porque ahí el que hizo esto en su momento, esta fotografía pone izquierda y derecha. Y puede ser moderado, funcional al sistema. Funcional es lo que nosotros decimos, ¿viste? Que podemos decir traidor a una idea, o colaborador para que fracase un proyecto, o moderado, de esa frase que pegó mucho en la sociedad y que por eso tal vez muchos no estudiaron a este personaje, a Héctor Germano Westergel, por ejemplo, y bueno, si le detuvieron, algo habrá hecho. Entonces la sociedad en silencio, como si fuera que no pasó nada, algo habrá hecho. Claro. Que a veces mucho, hoy por hoy en la Argentina volvió como que ese lenguaje de otra forma expresiva, ¿no es cierto? Pero, y seguro alguna macana o algo habrá hecho. Bueno, es una sociedad también que en silencio no se atreve, con miedo, con pudor. Para que el mal triunfe hace falta que los buenos no hagan nada. No hagan nada, ¿viste? Exactamente. Entonces ahí uno ve también esa síntesis. Y por supuesto que después de tener la figura de Juan Salvo, de acuerdo a esa comunidad organizada, ese pensamiento nacional, vos lo podés etiquetar en función al líder de la sociedad en su momento. Al líder de la sociedad en su momento, que ve que reúne esas características, vamos a decir. Porque para mí, por ejemplo, un despertar, Héctor Germano Westerfeld representa un despertar de la clase media argentina, que ve lo que pierde, la sociedad que pierde a raíz del golpe del 55. Y hace una retrospectiva de construcción histórica de lo que perdió hacia atrás en un momento de vida de crecimiento democrático,
y de lo que tiene que venir a luchar ahora. Incluso con lo que vos mencionaste hoy, el tema, viste, de que se ve también en la serie, que esas personas en algún momento, como lo acusan de romper una regla, de no respetar algo, para luchar por su libertad y proteger sus vidas, se ven forzados a usar armas. Claro. Sí, eso es algo re interesante de la serie, que a diferencia del cómic, cuando él va a sale afuera, él no quiere salir armado. Sí. Eso es algo muy interesante. ¿Viste? Entonces también está marcando una tendencia, ¿no? Por ahí uno no ese momento de visualizar, o en ese momento que uno está mirando la serie, no. Ese es el cambio que más, a mí personalmente, más me gustó personalmente. Decime algo más que con lo que quieras cerrar. Te dejo el más o menos el cierre a vos, Santi. Y si querés simplemente no tenés nada, podés simplemente contar tu experiencia. No, por ahí más que nada era algo más por la serie, que era, por ejemplo, un dicho de que había dicho, o sea, que habían expresado los autores a la hora de crear la serie, es que a ellos en el suceso de la creación de la serie le agarró la cuarentena. Algo en especial de que uno de los actores y autores de la serie tuvo una problemática, porque agarrar la cuarentena, la extensión que tuvo de la serie al tiempo que salió, fue como un boom. Estar creando una visión post-apocalíptica o apocalíptica, que de la nada salga esto de tener que estar encerrado como tuvieron ellos al principio, que solamente era la nieve, y después tener que vivir toda esa atrocidad, de que ellos, por lo menos sabiendo que pasó la cuarentena, creo que empezaron a tener otra visión de cómo traerle el pensamiento de la gente. Porque así como hablamos que la cuarentena nos trajo ese pensamiento negativo, no social, totalmente distanciado de la gente, ellos lo pudieron incluir en la serie para el pensamiento de los demás actores. De como vemos, Juan Salvo, como decía, era esa imponencia, pero en el cómic tardó para tener esa imponencia. Porque claro, ¿cuántas veces tuvo que vivir la misma situación para llegar a decir, tengo que hacer esto? O sea, sí, solamente tengo que pensar en sobrevivir con los que en verdad me importa, que ya pasó un montón de veces, y evitar estos caminos secundarios. Y la verdad, eso es lo que veo reflejado en la serie una vez que lo contaron, y digo, tiene sentido que lo hayan implementado, porque la gente, una vez que pasó la cuarentena, se volvió totalmente hostil a otra gente. Sí, se volvió. El trabajo ya no era comunitario, ya no era a favor del pueblo, como se dice. Claro. Ya era por un bien propio nomás. Un bien propio, más individualista. Se caracteriza profundamente, claro, eso, ¿viste? Es así. Sí. Juan Salvo en especial era lo que hacía, aparte de querer rescatar a su hija especialmente a su hija, era mantener vivo a sus amigos y vecinos. Pero después digo que como en el cómic ya fue pasando, ya solamente le importaban las cosas más clave nomás, hasta el punto después de contarle todo a Osterheld, como terminó, creo que era en el segundo cómic. En el primero termina. En el segundo él está viajando en el tiempo para vencer a los ellos, y viaja al futuro y se... Eso otra cosa también, cómo se ve reflejado en la serie, como los ellos, como decíamos, de que los ellos son alguien de que no vemos, pero sufrimos todas las causas que están manejando a través de... Alerta de spoiler. ¿No es cierto? No vemos, pero vemos a los cascarudos. Alerta de... ¿Cómo es? ¿Dedos? Los manos. Alerta de spoiler, ellos aún no aparecieron. Así que sí, en las próximas temporadas podremos... No dejó, en realidad la serie... Los manos aparecen. Los manos. Nos deja ahí, ¿no es cierto? En un momento nos impacta, nos sorprende a todo como finaliza hasta ahora, ¿no es cierto? O por lo menos lo que mostraron, porque aparecen los manos y quedamos ahí, ¿no es cierto? Y que ahí también... él puede ver, ¿no es cierto?, de cómo, y entiende secuencia de lo que fue pasando, de cómo Manos ya estuvo manipulando a las personas, que son un poco, viste, lo que nosotros decimos, aquellos colaboradores, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero o sea, invita al suspenso, a lo que nos puede dar después más adelante, ¿no es cierto?, Claro, va a caer en eso, en especial donde se ve reflejado en la hija de Juan Salvo, que en la serie tiene un protagonismo mejor a lo que es el cómic. Es más chiquita en el cómic, daba la edad de Juan Salvo en el cómic, tiene ronda los 30, aquí se lo da a los 60. Claro. La hija es mayor. Eso también cabe recalcar que, por ejemplo, en la serie Juan Salvo tiene una más edad y ya vivió varias etapas dentro de la Argentina, y que también caracteriza de que no le impacta, pero no le sorprende mucho lo que esté pasando, porque ya se vio de que ya habrá vivido cosas peores, y esto al menos lo puede ver, cosas que antes habrá vivido que tal vez solamente fue sufriendo. A mí, pese a lo que hoy dije al comienzo del programa de hoy, me gusta también el hecho de que el director, ¿no es cierto?, de la serie,
haya rescatado la figura del soldado. Del veterano. Algo interesante justamente del veterano, justamente es eso, porque los veteranos de Malvinas, si bien hoy son reconocidos, cuando volvieron, justamente eran vistos como esos perdedores, digamos, por la sociedad, por el pueblo, y bueno, y es importante, es como que se merecen ese aprecio por parte de la cultura nuestra, ¿viste? Ese agradecimiento. Y que bueno, que es trascendente. Pero para mí y resignificante. ¿Sabes por qué? Porque no solo se reivindica la figura del ex soldado combatiente, sino también se reivindica la figura del soldado argentino. Sí. No, pero justo. Eso es, ¿no es cierto? Eso es algo que por ahí yo creo, más allá de gestos que han tenido diferentes gobiernos, ¿no es cierto?, hacia los excombatientes, creo particularmente, ¿viste?, que también resaltar un poco también la figura del soldado argentino en ámbito general, ¿no es cierto? Que creo que con con esta creación de Juan, ¿no es cierto?, siendo un excombatiente, también hay un reconocimiento ya no solamente a ese grupo de excombatientes, sino también a cómo se forma, cómo también nosotros tenemos que tener conciencia de que nosotros tenemos un ejército, tenemos un soldado, y que hay grupos de personas que están dispuestos a dar la vida por nuestra patria, ¿no es cierto? Entonces eso me parece, viste, que fue un punto también muy llamativo que no lo había pensado ver, vamos. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Santi, por habernos acompañado. Espero que te hayas divertido. La verdad, increíble participación. Esperemos tenerte aquí, que propongas algún programa para hacer. Y una propuesta, o por ahí si en algún momento, si este año se nos da de trabajar el día del cómic, de la historia. Otra vez. Una invitación para ver otro. O vemos que hacemos. ¿Te gustan los cómics a vos? Naturalmente sí, me gusta ver bastantes. Está. Vamos a ver, yo tengo uno interesante por preparar. Bueno. Jorge, nos estamos viendo ahora. Felices vacaciones a vos y a la gente. Feliz receso invernal sería. Y bueno, y vamos a estar de vuelta próximamente. Este episodio se va a estar emitiendo ahora justamente en época de vacaciones para que la gente lo disfrute. Nos vemos.